2, 1. Bien chicos, ahora explicaremos lo que obedece al instrumento de medición de temperatura, la cámara termográfica. Sí, esta es la cámara de marca FLIR, modelo E5. Sí. Tiene obviamente su punto de carga, que estaría en la parte superior, con su cable de conexión de datos para transferencia de datos, a pesar que esta cámara también posee la disposición de transferencia de datos por Wi-Fi. ¿Sí? Tiene su apertura y protección de lente, ¿sí? Con su sensor de captación, el gatillo obviamente para poder captar la temperatura superficial. En la parte inferior ya obviamente tiene la batería, ¿sí? Y acá encontramos lo que obedece al display. Bien, tenemos la pantalla, ¿sí? Tenemos el botón de encendido, que es el que se encuentra acá. Tenemos los cursores, que es hacia arriba, hacia abajo y hacia los costados. El botoncito que es para poder retroceder y el botón que me obedece para poder ver la termografía que se tomó anteriormente, ¿sí? Entonces, en base a eso, verificaremos qué es lo que me entrega la cámara termográfica. En su principio, la cámara termográfica mide temperatura netamente superficial, así como lo hacía el pirómetro. La cámara termográfica es un instrumento de precisión que capta la radiación infrarroja, ¿ya? Y en base a eso, la cámara es capaz de captar el espectro de colores. El espectro de colores, obviamente, recuerden que en el ordenamiento de ondas está entre el ultravioleta y el infrarrojo. Entonces, cada color que yo puedo asociar lo puedo vincular a un valor de temperatura. Los colores más fríos son los azulados y obviamente los colores que son más cálidos no pasa a ser directamente el rojo, pero sí podríamos decir que el que lo supera sería un color amarillo o un color blanco casi incandescente. Bien, para su configuración podríamos verificar el botón central, ¿ya? Y ahí está justo lo que obedece a configuración. Si nos desplazamos hacia el costado es el modo de la imagen. La medida, ¿sí? El color, que obedece a la paleta de colores, y la escala de temperaturas. Si nos vamos a lo que es configuración, podemos verificar los parámetros de medición. Si usted lo analiza, puedo tener la emisividad. ¿Qué es la emisividad? La emisividad es un número que está entre 0 y 1, ya es una constante. Y depende de que es un factor que emite cada cuerpo en función de su material, ¿sí? Por lo tanto, me permite ser captada por esta radiación. Si usted lo analiza, podemos verificarlo en función de la superficie. Y si vemos la superficie, mate tiene un factor de emisividad que es de 0.95. Si bajamos a semimate, recuerden que mate es opaco, ¿ya? Semimate sería 0.80, semibrillante 0.60 y valor personalizado. Ahora, ojo con las superficies brillantes porque presentan el fenómeno de reflexión. Por lo tanto, obviamente la radiación generaría un campo de reflexión y no podría captarlo de forma más precisa. Bien. Como valor personalizado, ya, podemos verificarlo de la siguiente manera. Nosotros podemos configurar el valor de la emisividad en función del material y de su superficie, ¿sí? Eso es lo que nosotros podríamos configurar. Ahí obviamente está entre 0.95, que es el que habíamos verificado. Pero también podemos verlo en función de su material. Si usted lo analiza, nos podemos verificar en función de cemento, carbón, ladrillo, aluminio meteorizado, ¿ya? Aluminio rugoso. Bien, entonces también aparte del cemento tenemos cobre oxidado o cuprita, bien, cobre pulido, vidrio, hierro fundido, hierro oxidado, madera de roble, película de aceite de 0,03 milímetros, película de aceite 0.13 milímetros, aceite crudo, pintura plástica, papel blanco, escayola, goma negra, piel humana, tierra seca, tierra saturada de agua, acero inoxidable oxidado, acero inoxidable pulido, acero oxidado, acero pulido, agua destilada, escarcha, nieve,
Y esos serían algunos de los valores fundamentales que tendríamos con respecto a la emisividad, ¿sí? Bueno, nos podemos devolver y podemos verificar lo siguiente: la temperatura reflejada, que es en el fondo lo que me refleja el cuerpo, y acá podemos en el fondo configurarla en base a la temperatura ambiente que podemos obtener del mismo lugar a medir, ¿sí? Tenemos inclusive la temperatura y la podemos reflejar en función de la temperatura ambiente. Obviamente está en la temperatura, en la medida de grados Celsius, ¿sí? Y la distancia para poder medir, que en este caso sería 1 metro, y uno la puede configurar obviamente en función de la distancia que uno estime conveniente, pero cuidado, porque la distancia también es capaz de influenciar en la medida y en la precisión de la misma medida, ya sea por una corriente convectiva o por un fenómeno de enfriamiento. Bien, en base a eso podemos ver el tema de guardar opciones, ¿ya? Como imagen en el formato JPG, ya independiente, ¿sí? Y configuración del dispositivo, que obedece a lo que es el idioma, hora y unidades. Como les decía, también me permite utilizar el Wi-Fi, ¿ya? Por ejemplo, acá está desactivado, pero podemos compartir y conectar a la red, obviamente, y dentro de las redes también podemos tener la red Wi-Fi de la misma institución o donde usted se encuentre. Podemos restablecer las opciones de fábrica también, el apagado automático y la intensidad de pantalla, que en este caso sería muy bueno que estuviera en alta resolución, ¿sí? El modo de demostración, ya la información de la misma cámara con respecto a el modelo, número de serie, la referencia, el software y el almacenamiento, bien. Y regulaciones que obedecen también a lo que es la normativa y obviamente la utilización, bien. Ahora, en base a eso que vimos ya lo que obedecía la configuración, podemos ver el modo de imagen. Si usted verifica y selecciona el modo de imagen, tenemos el modo de imagen MSX, que es el que obviamente actualmente está. Podemos ver la imagen de manera térmica, que ya la resolución cambia bastante. Podemos ver la imagen dentro de una imagen. Y si usted lo verifica, aquí estaría la palma de mi mano, pero obviamente también la puedo ver de forma real y como imagen térmica. Bien. Otro punto importante es la fusión térmica. Aquí, si se alcanzan a dar cuenta, alcanzo a verificar las aristas de los mismos cuerpos que puedo medir la temperatura, como del escritorio, como de las máquinas que están presentes. Por tanto, sí me permitiría definir el contorno del cuerpo en caso de que no lo pueda visualizar por la temperatura ambiente, y como ustedes saben, los cuerpos adquieren el valor de la temperatura ambiente pasado un tiempo, ¿ya? Y como cámara digital estaría obviamente en función de lo que me permite dimensionar y medir. Bien. Y obviamente puedo ver la distancia de alineación, ¿sí? Nos iríamos a la medida, y en la medida puedo verificar como un punto central, como un target, ¿ya? Puedo ver netamente lo que obedece a los puntos calientes, y si se dan cuenta hace un seguimiento dentro del punto caliente o el cuerpo térmico, que es mi mano. Entonces está verificando el punto donde se encuentra el valor de mayor calor y por ende la temperatura que me permite obviamente generar, ¿sí? En su extremo estaría el punto frío. Si se dan cuenta, ya no está dentro de mi mano, sino que está obviamente en la periferia, porque está buscando lo que obedece al punto más frío, ¿sí? Y bueno, sin medidas que lo podríamos verificar en un uso dependiendo del equipo. Bien. Y el color, que obviamente obedece a la paleta de colores, que es muy importante, podemos verlo en hierro, que obviamente se trabaja con la misma configuración que están obviamente los cuerpos más incandescentes. El arco iris, si usted lo selecciona obviamente por arco iris, tengo también el display que obedece a la temperatura mínima y la temperatura máxima, y la temperatura obviamente que tengo del target o del punto, ¿sí? Eso es con respecto a el color. Y la escala de temperaturas, que la puedo verificar que sea automática o que ya esté configurada. Bien, entonces si podemos hacer un ejemplo, bastaría que aunque apretar el gatillo y presionara, y ya tengo la termografía de mi mano, si se dan cuenta. Entonces aprieto el botón D, obviamente, para verificar, y ahí estaría con los diferentes archivos, y apretamos justo el que se encuentra acá, y claro, tiene una temperatura de 33.5 grados Celsius. Si usted lo quiere verificar, obviamente esa sería la imagen con ese tipo de resolución. Bien, muchas gracias chicos, y eso sería lo de la cámara termográfica.